Buenos días o buenas tardes, depende de cuando lo estéis viendo y escuchando. Al habla el profesor del taller de habilidades sociales, él y su cabestrillo y su magullado codo. Espero pronto estar con vosotras y con vosotros. Y bueno, pues vamos a empezar a intentar elaborar la primera clase por esta vía. Eh, Esta situación por la que estoy pasando ahora me recuerda a la situación de la pandemia. Entonces, pues voy a intentar elaborar a partir de los apuntes que tenéis subidos, que he realizado para vosotras, que se llaman de la expresión a la interpretación verbal, una antología de un proceso que tenéis subido en un PDF. He intentado condensar en 31 páginas lo necesario que tenéis que saber para tanto el manejo de la voz como todo lo que tiene que ver, ir desde el proceso de expresar a interpretar verbalmente todos los textos que intentéis manejar en vuestras clases, que es, por así decirlo, un compendio de lo más básico de lo que vamos a ir sacando en este primer módulo con respecto a la comunicación y al lenguaje corporal. Luego lo voy a ir trabajando más en clase, pero bueno, así queda y así también sirve para las compañeras de excepcional o los que os lo ibais a perder, pues no hay mal que por bien no venga y entonces con esta situación de baja temporal que tengo, pues me he decidido a abrir una especie de canal de YouTube, ¿vale? Bueno, voy a compartir la presentación que os he preparado a partir de ese texto. Ahí lo tenéis todo lo que tenéis que saber sobre la voz. Yo os aconsejaría que de todas dierais en su momento, antes o después de la carrera, un curso del uso y manejo de la voz, pero también, ¿por qué no decir, de técnicas de expresión oral y verbal? ¿De acuerdo? Voy a empezar por lo más sencillo, la expresión verbal. Todo esto son dinámicas que yo trabajé en las carreras de artes escénicas y que perfectamente están en conexión con estas dos grandes conjuntos de profesiones, la de artista escénico y la de maestro de escuela. Ambos tenéis que jugar con todos los lenguajes y con todos los tipos de expresión, y a esto me refiero con el lenguaje total, que creo que debiera también manejar una buena maestra y maestro de infantil. Sabéis que tenemos tres modelos básicos de lenguaje: el icónico, manejado en todo lo que es el lenguaje visual; el analógico, que sería todo lo que tiene que ver con la expresión analógico corporal, utilizar el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el manejo de la expresión presencial corporal, movimiento; y el simbólico. El simbólico es el que vamos a trabajar en casi todas las asignaturas en todo el sistema educativo. Aquí tenéis un ejemplo y es fácil que, aunque haya caído un poco en desgracia, el modelo de las inteligencias múltiples nos muestre cómo tenemos que manejar todo este tipo de lenguajes. Vosotras vais a ser todólogas, donde no va a haber una diferenciación y superespecialización como en el resto de etapas educativas, y vosotras vais a manejar, tanto con el juego, cuento y dibujo, todas las áreas de expresión. Cada niño igual se va a acercar con unos estilos de pensamiento más hacia uno de estos lenguajes, pero lo importante va a ser cómo ponéis en interacción estos tres lenguajes.
Si os dais cuenta, la expresión dramática, el juego de simulación, pero también en la informática, multimodalmente, todas las narrativas que ahora tenéis a vuestro servicio y no solamente los cuentos, los videojuegos, las series, el cine, las aplicaciones, la gamificación, todo tiene que ver con jugar con la interacción de estos distintos tipos de lenguajes. Ya no nos vale solamente con la etapa de Gutenberg de la imprenta escrita. Bueno, vamos con el aparato fonador. En el aparato fonador, en la expresión verbal, tenemos tres grandes tipos de órganos y tenéis que ser conscientes de todos ellos. El órgano de la respiración, todo lo que tiene que ver con lo que nos solemos enfermar en Burgos en invierno y más en los centros infantiles, que parece que cuando ya un niño se ha puesto bien, ya se está poniendo otro. Eh, Sabéis que son los pulmones, los bronquios y la tráquea. Con todo eso están los órganos para respirar. Por eso en la sala de expresión corporal va a ser tan importante todos los ejercicios que hagamos de relajación, respiración. Y por ahí vamos a empezar. Después está la fonación. La fonación es qué hago con ese aire. Y qué hago con ese aire tiene que ver con, como luego veremos, para poder interpretar verbalmente necesitamos saber cómo está el apoyo de la columna de aire, cómo emito y manejo ese flujo de aire, si lo hago de una forma continua, discontinua, regular o irregular, de golpe, bruscamente, me desfondo en las primeras partes de una frase y luego ya no tengo aire o lo manejo regularmente, soy dueño y controlo ese flujo de aire. La laringe, las cuerdas vocales, que va a ser fundamental. Ahí vamos a ver los tonos, la agudeza y todo lo que tiene que ver cómo emitimos la voz, ¿de acuerdo? Y luego están los órganos de articulación, que tiene que ver con todos esos resonadores, paladar, lengua, dientes, labios, glotis, que es con la que vamos realmente a vocalizar y a mantener ese timbre que va a ser el DNI de nuestra voz. Luego, pensad en respirar, en la fonación y en la articulación. También os voy a subir enlaces de canales que os van a ayudar como maestras para utilizar esto. Recordaos todas estas partes del cuerpo. Algún día os pondré vídeos de resonancia magnética en ese momento, cómo están manejándose la voz. Aparato respiratorio, inspiración, expiración, muy importante para todo lo que es emitir todo lo que tiene que ver con la expresión e interpretación verbal y también con la relajación. ¿Cómo producimos sonidos? Acordaos que tenemos todos esos resonadores y que no somos muchas veces conscientes de ellos. Y la calidad de las cuerdas, cómo emitimos con las cuerdas vocales. Si forzamos o no forzamos la voz. Cuando nos quedamos sin voz es porque estamos forzando las cuerdas vocales. Las estamos haciendo estar en una situación de máxima irritación porque las estamos haciendo vibrar y estamos irritando unas con otras. Lo lógico es que aprendierais de cuándo empezasteis la carrera, cuándo vais a salir, que vais a tener uno o dos tonos más graves. Todo esto recomiendo, y más para el ejercicio de cómo es mi voz, que lo hagáis con la profesora de educación musical. Los resonadores, fijaos la cantidad de resonadores que tenemos. Los labios, la nariz, la boca, nasofaringe, boca, fosas nasales, cavidad labial, dientes, paladar anterior, medio y posterior, porque tenemos varios, y el paladar blando anterior y posterior. La glotis, la campanilla, la lengua, el ápice de la corona, el dorso y la raíz. Pensad también en el área del lenguaje, por lo poco que hayáis estudiado en psicología. El área de Wernicke, que es cómo recibo el habla y cómo interpreto o memorizo lingüísticamente. Y el área de Broca, cómo expreso y cómo comprendo ese habla. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, la corteza auditiva,
En el oído tenemos el sentido del equilibrio, pero también tenemos el sentido de la audición. Y va a ser importantísimo, en función de cómo hablamos, es también cómo oímos. Y lo mismo va a pasar con la música. Tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. Y aquí vamos, esto es lo que tenéis que aprender para hacer ese ejercicio de cómo es mi voz. El volumen, también llamado intensidad, es la cantidad de aire que expulso al hablar, que va desde lo alto, normal, abajo. El volumen adecuado es oír con claridad. Ni me paso ni no llego. Pensad que en una hora de infantil terminamos, como algunas veces en los bares, elevando la voz. El tono depende de las cuerdas vocales. Y en música hay una escala de 1 a 8 para baremar desde 1, lo más grave, a 8, lo más agudo. Aquí está mucho de la intención de la comunicación dentro de los matices, ¿vale? Acordaos que lo subimos al hacer preguntas o al hacer afirmaciones importantes. Lo bajamos para darle un aire confidencial a lo que se dice. O lo subimos para demandar, para exclamar, o para quejarnos, para lamentarnos. El timbre es algo propio vuestro, que no va a cambiar y está en función de vuestra anatomía y morfología, de vuestros resonadores. Puede ser armonioso, brillante, puede ser aflautado, puede ser... Es como un buen vino. Y la velocidad, la rapidez a la hora que emitís esos sonidos. Lento, rápido, en medio normal. Buscad escalas también. Y aquí está la intención de la comunicación y la capacidad de escucha del oyente. Se supone que hablaré lento cuando quiero que quede bien claro lo que voy a decir y pasaré un poco más rápido por lo que sea secundario o que esté apoyando a eso más importante. Hay una serie de aspectos y criterios que son fundamentales. Saber pausas, saber hacer silencios. Las pausas las diríamos que serían de 0 a 3 segundos. Los silencios ya sería más. Y eso da mucha información hacia el final de las unidades de significado que estamos expresando. El acento, distinguir los significados y enfatizar. La entonación, para ver qué intención comunicativa y qué modalidad oracional. Ascendente para preguntar, acordaos, descendente para afirmar. Y el ritmo. El ritmo tiene que ver con la musicalidad, el ritmo tiene que ver con la velocidad, el ritmo tiene que ver con que no se duerman también vuestros alumnos cuando estéis hablando. Pues lo he puesto de otra manera. Altura es el tono, la cualidad verbal y no verbal de la voz, la altura musical, que ahí es donde están las emociones que acompañan, evocando, informando, persuadiendo, seduciendo, entreteniendo. La intensidad o volumen, que va en música de piano a medio a forte. El tempo o tiempo, que es la duración del sonido y la velocidad, lento, normal, rápido, andante. Y el timbre, que es la huella digital de nuestra voz. ¿De acuerdo? Es lo mismo que antes, pero aquí os lo he puesto en expresión más técnica. Fijaos bien, y esto lo trabajaremos en clase. En algunos momentos a las personas le va a llegar más, especialmente a los niños, la actitud corporal que tengáis cuando estéis comunicando, que va a ser el 55%. Actitud corporal, como pongo la cadera, lo veremos en clase, la mirada, el uso de las manos, todo lo que es el lenguaje corporal. Más la voz, que puede llegar a ser hasta el 38% de todas las 4 grandes rasgos que os he marcado. Luego, en educación infantil especialmente, es fundamental que lo tengáis en cuenta. Y las inflexiones.
Que esto lo trabajaremos en la sala de expresión corporal, especialmente con las fábulas y los cuentos con los niños. Ver cómo marcamos distintos personajes en función de cómo jugamos con la voz. Elevación, atenuaciones, jugar con la voz. Espero que me llames, depende cómo manejes esa expresión, esos sonidos, esa aceleración, tono, volumen, va a querer decir una cosa completamente distinta. Esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación, desinterés. Espero. Ahí lo cargo sobre ese verbo. Y entonces dudo que lo haga. Me gustaría que lo hagas. Te estoy pidiendo, te estoy lamentando. Espero que es a mí. Espero que me llames, que no me envíes una carta, que no demeres, sino llámame por esta vía. Esto lo vamos a ir trabajando. Las exclamaciones, las afirmaciones, las interrogaciones. Si queréis ser buenos cuentacuentos, si queréis ser buenos conversadores, si queréis manejar bien vuestra voz, lo vamos a ir viendo, tanto en clase teórica como en la sala de expresión corporal. La voz es la imagen auditiva, ¿de acuerdo? Acordaos la situación en la que no estoy de espaldas al público. Pues es como la radio, solo estoy atendiendo a esa voz. Pues se ocurre con muchos profesores que dan la espalda. Pero con solamente la voz puedes transmitir sentimientos, emociones, actitudes. La dicción es fundamental, que manejéis bien vuestro idioma. La estructura del mensaje. Vais a empezar a enseñar a manejar la lengua y el inicio de las matemáticas. Pues tenemos que saber cómo elaborar ese mensaje, que sea correcto. El vocabulario, cuantas más vocabulario léxico tengáis, mejor. Y como las buenas canciones, cuanto más sencillo sea, más va a llegar. Postura. Lo estamos viendo. Cuando estamos nerviosos estamos rígidos, hacemos cosas raras. Cuando estamos en lo que tenemos que estar, cuando nos gusta lo que estamos haciendo, se nos nota, fluye, sale nuestra propia voz y estamos relajados y los niños están a lo que tienen que estar, no a contagiarles nuestro propio nerviosismo. La mirada, el otro día os comenté, utilizad puntos fijos para unas determinadas cosas importantes, pero siempre hacer un barrido porque todos van a ser importantes. Veremos el lenguaje corporal durante todo este mes. Veremos que tiene que haber una coherencia entre lo que estáis haciendo, lo que estáis intentando transmitir, lo que estáis diciendo, pero lo que estáis haciendo mientras estáis transmitiendo. Los niños se van a fijar en eso. Les va a llegar eso. Una vez que he expuesto la parte sencilla de la expresión verbal, ahora vamos a cómo interpretar lo que yo voy a contar, lo que yo voy a narrar, lo que voy a describir, lo que voy a argumentar, ya sea a los niños, a sus padres o a los otros profesionales con los que vamos a convivir en nuestra profesión. Aquí tenéis una síntesis. Esto lo vamos a estar trabajando durante todo el cuatrimestre. Esto os lo dije de memoria el otro día, el primer día, en la sala de expresión corporal. Ahora vamos punto por punto. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a relajarnos. Y en el aprender a relajarnos está aprender a respirar. Ambas cosas son primas hermanas. Con una consigo la otra. Sin una no consigo la otra. Acordaos de las situaciones que os dije de un examen, de una posición, de una presentación. Siempre nos ponemos nerviosos. Normal. Hay que aprender a relajarse y a aprender a respirar. Si no eso,
se va a delatar en nuestras clases. Lo siguiente es el apoyo de la columna de aire, cómo administramos y sostenemos la columna de aire. Después está cómo emitimos, y lo hemos ido viendo a través de todos los órganos de la fonación de la voz. Cómo producimos correctamente, sin forzar las cuerdas vocales. Cómo hacemos pasar el aire por las cuerdas vocales. Lo hacemos pasar, vibramos, sin irritarlos, conociendo cómo funciona nuestra voz, conociendo hasta dónde podemos, en altura, en velocidad, en volumen y en tono. Después, cómo colocamos la voz, cómo colocamos nuestro cuerpo y nuestros resonadores para no forzarla, y cómo nos colocamos en el espacio. En todas las aulas hay espacios donde se pierde la voz y hay espacios hacia el centro, cómo resuena la voz en todo el aula. Lo vimos en la esquina, en las esquinas se perdía la voz de los espejos y cómo en otras partes resonaba. Lo mismo en esas aulas tan grandes que tenéis en el primer y segundo piso de la Facultad de Educación. La articulación, cómo encadeno esos sonidos para crear las unidades del significado, palabras y frases. Emito, coloco y articulo. Y después viene el fraseo y la entonación. La entonación es encontrar el tiempo y el ritmo de las palabras y el fraseo es cómo hago los silencios, las pausas para generar la intención de esas frases. Y cuando he sabido relajarme, he sabido respirar, he sabido el apoyo de la columna de aire, emitir, colocar, articular, entonar y frasear, entonces es cuando me puedo convertir en un buen cuentacuentos, en un buen narrador, en un buen utilizador del juego de simulación. Como veis, tengo que estar bebiendo constantemente agua, porque he vuelto otra vez a recaer de la faringitis. Cuando estuve en urgencias el otro día, a las 2 de la mañana, volví a recaer. Y siempre nos va a pasar esto, que tenemos que saber cómo mimar nuestra voz para no caer en afonías. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si va a poder entrar. No. Bueno, esto lo comentaremos en clase. Estas son las imágenes de cómo están los órganos de nuestra voz en función de los distintos tipos de canto, los distintos tipos de intenciones. Lo veremos. Aquí os voy a dejar consejos del manejo de la voz. Hay varios canales en YouTube que lo utilizan. Sirven para artistas escénicos, actores, cuentacuentos, pero sirven también para los maestros. Hay un ejercicio que os propondría que es hacer doblajes, les encanta también a los niños, es hacer dos tipos de doblaje, uno realista, donde acomodo el sonido a la imagen y desarrollo la voz como narrador para que empleéis la voz más impostada que os va a servir si alguna vez os hacen entrevistas en la radio o tenéis que dar una charla o utilizarlo para todo tipo de narraciones y en el personaje dominante que va a ser el narrador en los cuentos y en los relatos, y luego jugar con la voz en otro tipo de doblaje que sería inventarme con humor, jugando con las inflexiones y ver hasta dónde puedo variar mi voz. Interpretar el texto me sirve para ver las intenciones, para poderlo traducir, para poder transmitir con ello no solamente el significado del diccionario, sino las emociones, sensaciones y sentimientos que acompañan
a toda narración, a toda descripción, a toda intención comunicativa, ¿vale? Y en la expresión e interpretación verbal, al igual que vemos que tenemos que utilizar los signos de puntuación en el escrito, va a ser así, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar respetando esos signos de puntuación. Hay personas que hacen faltas de ortografía también cuando hablan, porque no están respetando el manejo de ese lenguaje, ¿de acuerdo? Hablar en público es en cierta manera como una notación musical. Tenemos que respetar lo que está ahí escrito. Por supuesto, interpretándolo desde nuestras sensaciones, emociones, poniéndolo de nuestra parte, pero respetando ese lenguaje. Bueno, el fraseo es muy importante, tanto para enseñar a hablar, leer y escribir. ¿De acuerdo? ¿Qué pausas? ¿Qué tipo de duración tiene que haber? Desde luego, no puedo comunicar si no sé hacer pausas, incluso si no sé llenar silencios. En ocasiones el silencio va a ser la palabra más completa. Pero es que también si no hay pausas, si no hay silencios, el que te esté escuchando no ve las intenciones de lo que estás diciendo. Y hay que respirar y darse tiempo en cada idea. Nosotros algunas veces ya nos lo sabemos de memoria, pero el que nos está escuchando es la primera vez. Tenemos que saber divulgar, tenemos que saber dar el tiempo y dar el significado de lo que estamos haciendo. La coma no significa pausa breve. Donde debiera hacerse una pausa, faltan con frecuencia los signos respectivos. Hay que hacerla nosotros. Tenemos que interpretar ese texto. El punto y coma pueden significar tanto pausa breve como pausa prolongada. Puede ser una coma, te puedes quedar más con la parte de coma o con la parte de punto. Depende cómo se necesite y depende del contexto. El punto no significa siempre bajar la voz, ¿vale? La voz se baja siempre, ¿vale? Donde concluye una idea, antes de darle la transición a la otra, para ver los inicios y los finales, para ver las transiciones, ¿de acuerdo? Y los puntos suspensivos siempre están para marcar una pausa breve, para darte tiempo para la siguiente y para dar tiempo al lector o al espectador a que vea que va a haber un cambio. Siempre que haya un diálogo hay que mantener unas variaciones y unos cambios para que se vea que son puntos de vista distintos, personas distintas. Cuidado con los inicios y los finales. Cuidado con empezar con mucho sonido y luego no tener aire para el final. Cuidado también con hiperventilarnos. ¿De acuerdo? La dicción. Todos los fonemas están para algo. No hagamos, no eludamos sonidos en nada, de lado. Nosotros somos el modelo de lengua, el modelo comunicativo de nuestros alumnos, especialmente a las edades en las que vais a impartir vosotras clase. Las preguntas es todo un arte. Esas entonaciones cambian. Las preguntas siempre es ir hacia arriba, hacia demandar, hacia impelir, hacia meter también en cierta manera un lenguaje más cercano a la persuasión, a implicar al otro, a demandar el otro, al otro. Por eso se llaman demandas también. Cuidado con los acentos, escritos y hablados. Y las exclamaciones. Si subimos muchísimo, muchísimo desde un primer momento, luego ¿cómo vamos a seguir subiendo? Abogados, locutores, profesores, presentadores, comunicadores y actores.
Todos van a tener que saber hablar y leer en público. Tengo que conocer la fonética, tengo que conocer la semántica y que tengo que conocer la sintaxis, las tres grandes áreas del lenguaje. Si no me sé comunicar, voy mucho más vendido a las relaciones interpersonales y voy mucho más vendido en mi proceso, en todo lo esencia que es la educación, que tiene una esencia común con la comunicación. Dicción clara, uso efectivo de la voz, fraseo lógico y siempre que leáis, interpretad ese texto desde la intención por lo que lo han escrito. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo subo, lo veis y escucháis cuando podáis y luego volvemos sobre ello. Y si esto funciona, pues voy subiendo estas pildoritas y voy a ir generando un canal de YouTube. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. Sed buenos y buenas, si podéis.